¿Qué pasaría si lo que llamamos enfermedad no fuera un error de la naturaleza, sino parte de un programa biológico con sentido? El Dr. Hame descubrió que los tumores no aparecen al azar, siguen una lógica según la historia evolutiva de nuestros tejidos. Esta visión rompe con siglos de miedo. El cáncer deja de ser un enemigo mortal para convertirse en una respuesta biológica cargada de sentido. La cuarta ley biológica explica que cada tejido responde de acuerdo a su origen embrionario, endodermo, mesodermo o ectodermo. Por eso, algunos tumores crecen en la fase activa y se reducen en la fase de curación, mientras otros hacen lo contrario. Lo que parecía un caos se convierte en un mapa claro y predecible de la biología. Este descubrimiento de Hame nos invita a mirar el cáncer no con terror, sino con comprensión y respeto por la sabiduría del cuerpo. Cada síntoma, cada célula, cada microbio cumple un papel exacto en este proceso. Nada ocurre porque sí. El cáncer no es un enemigo, es un capítulo dentro del libro de la vida. Cuando soltamos el miedo, podemos empezar a escuchar lo que el cuerpo quiere decirnos a través de cada proceso. La cuarta ley biológica es, en esencia, una invitación a cambiar la forma en que vemos la enfermedad. Este vídeo te mostrará cómo los tumores y las llamadas enfermedades graves siguen leyes precisas de la naturaleza. Ya no se trata de luchar contra la biología, sino de comprenderla. El mensaje es claro, lo que llamamos cáncer es parte de un orden más grande, que busca siempre la supervivencia y la evolución. Y hoy, en este viaje, vamos a descubrir juntos cómo funciona esta cuarta ley biológica. La cuarta ley biológica, formulada por el Dr. Riker Hame, se conoce como la ley del sistema ontogenético de los tumores y cánceres. Esta ley explica que cada órgano y cada tejido del cuerpo responde a los conflictos biológicos de acuerdo con su origen embrionario. Para comprender esta ley, debemos recordar que nuestro cuerpo es el resultado de una larga evolución. Cada órgano fue desarrollado en una etapa distinta de la historia de la vida, y por eso responde de forma diferente frente a los conflictos. El endodermo, la capa más antigua, controla órganos primitivos como el intestino, los pulmones y el hígado. Estos tejidos responden a conflictos básicos de supervivencia. El mesodermo, más reciente, está relacionado con huesos, músculos y estructuras de soporte. Sus conflictos son emocionales, desvalorización, pérdida de fuerza o autoestima. Y el ectodermo, la capa más joven, controla la piel, mucosas y sistema nervioso. Sus conflictos se relacionan con contacto, comunicación y separación. Hame descubrió que dependiendo del tejido afectado y de la fase en que se encuentre el conflicto, el cuerpo puede crear o destruir tejido. En la fase activa del conflicto, algunos órganos producen crecimiento celular, tumor, como una respuesta biológica para aumentar la función. Mientras que en la fase de curación, el cuerpo elimina o reduce el exceso de tejido, a veces con ayuda de microbios. Esto significa que el cáncer no es un error, sino parte de un proceso natural que sigue las leyes de la biología. La clave está en identificar qué tipo de tejido está actuando y en qué fase del conflicto se encuentra el organismo. De esta forma, el cáncer deja de ser un misterio aterrador y se convierte en una expresión precisa del cuerpo intentando adaptarse. El miedo desaparece cuando comprendemos que el cuerpo nunca actúa contra nosotros, sino que busca constantemente restablecer el equilibrio. Así, la cuarta ley biológica une la embriología, la biología y la psicología en una sola visión coherente del proceso de la enfermedad. El cuerpo no improvisa, cada síntoma tiene un sentido y una dirección dentro de este gran plan biológico. Comprender esta ley es el primer paso para liberar el miedo y empezar a acompañar los procesos naturales con conciencia. Cada tejido de nuestro cuerpo tiene una historia. Su comportamiento frente a un conflicto no es aleatorio,
responde a su origen embrionario y a su función en la supervivencia. El endodermo, la capa más antigua, se relaciona con los órganos primitivos del cuerpo: intestino, pulmones, hígado, páncreas, próstata, útero y tiroides. Estos órganos responden a conflictos de supervivencia, como no poder tragar algo, no poder respirar, o no poder nutrirme. En la fase activa, los tejidos endodérmicos aumentan células para mejorar su función y asegurar la supervivencia. Cuando el conflicto se resuelve, los microbios antiguos, como los hongos y micobacterias, ayudan a eliminar el tejido sobrante. El mesodermo antiguo está relacionado con tejidos de protección: pleura, peritoneo, dermis y glándulas mamarias. Estos reaccionan frente a conflictos de ataque o pérdida de protección. En la fase activa, estos tejidos también crecen para proteger el cuerpo o reparar una sensación de agresión. En cambio, el mesodermo joven, que da origen a huesos, cartílagos y músculos, responde a conflictos de desvalorización o pérdida de fuerza. Durante la fase activa, hay necrosis o pérdida de tejido, pero en la fase de curación se produce inflamación y reconstrucción. El ectodermo, la capa más joven, controla la piel externa, mucosas y sistema nervioso. Está vinculado a conflictos de separación, comunicación o contacto. En la fase activa, el ectodermo sufre ulceración o pérdida celular, generando resequedad o entumecimiento. En la fase de curación, las ulceraciones se rellenan y los virus actúan para regenerar el tejido. De esta forma, cada capa embrionaria sigue su propio patrón. El endodermo y mesodermo antiguo crecen en fase activa y reducen en curación. El mesodermo joven y el ectodermo pierden tejido en fase activa y reconstruyen en curación. Este patrón hace que cada cáncer y cada enfermedad pueda ser entendida, predecida y acompañada con precisión. Así, el cuerpo deja de ser un territorio de miedo y se convierte en un libro que podemos leer con conocimiento y respeto. El Dr. Hame observó que los tumores no se desarrollan al azar. Cada uno aparece en un tejido específico y sigue un patrón biológico que depende de su origen embrionario. Los órganos del endodermo, por ejemplo, forman tumores en la fase activa del conflicto. Esto se debe a que su respuesta biológica consiste en aumentar células para mejorar su función vital. En un conflicto de miedo a morir, los pulmones pueden desarrollar proliferación de células alveolares, buscando captar más aire. Si la persona resuelve el conflicto, esas células extras se degradan con la ayuda de micobacterias. Lo que la medicina llama tuberculosis pulmonar es, en realidad, la fase de limpieza. De manera similar, en un conflicto de no poder digerir una situación, el intestino puede generar un tumor para mejorar la absorción. Cuando el conflicto termina, las bacterias degradan el tejido sobrante y aparecen síntomas como fiebre o diarrea, signos de curación. En el mesodermo antiguo, la fase activa también genera aumento celular. Por ejemplo, en las glándulas mamarias, un conflicto de preocupación por un ser querido puede originar un crecimiento celular protector. Al resolverse el conflicto, ese tejido adicional se descompone naturalmente con la ayuda de microbios. En el mesodermo joven, ocurre lo opuesto. Durante la fase activa, el cuerpo pierde tejido, como en los huesos o cartílagos. Después, en la fase de curación, el cuerpo reconstruye lo perdido, generando dolor e inflamación. Esta inflamación es una señal de regeneración, no de deterioro. El ectodermo, por su parte, reacciona a los conflictos de separación o contacto. Durante la fase activa hay ulceración de la piel o mucosas, y durante la curación se produce la regeneración. En muchos casos, lo que se diagnostica como cáncer de piel o infección, corresponde a esta fase de regeneración dirigida por el cerebro. Este entendimiento permite acompañar los procesos con confianza,
sabiendo que el cuerpo no actúa por error, sino siguiendo un plan biológico ancestral. Cada tumor, cada inflamación, cada síntoma tiene un sentido. La biología no improvisa, todo sigue una lógica evolutiva perfecta. Así, el cáncer deja de ser un enemigo temido para convertirse en un mensaje biológico que el cuerpo utiliza para restaurar su equilibrio. Uno de los descubrimientos más revolucionarios del Dr. Hame fue comprobar que cada tumor está controlado por una zona específica del cerebro. Nada en el cuerpo ocurre de manera independiente, todo está dirigido desde el sistema nervioso central. Mediante tomografías cerebrales, Hame observó lo que llamó los focos de Hame, anillos concéntricos que aparecían en zonas precisas del cerebro cuando la persona vivía un conflicto biológico. Cada foco cerebral se correspondía con un órgano específico. Por ejemplo, un foco en el tronco cerebral se relacionaba con los órganos del endodermo, mientras que un foco en la corteza controlaba tejidos del ectodermo. Esto demostró que los procesos tumorales son programados, no aleatorios. El cerebro actúa como un centro de mando que regula el crecimiento o la reducción celular según las necesidades biológicas. Cuando una persona vive un choque biológico inesperado, el impacto se registra simultáneamente en la psique, el cerebro y el órgano correspondiente. Durante la fase activa del conflicto, el foco cerebral muestra actividad intensa, y el órgano inicia su respuesta biológica, crecimiento o pérdida de tejido. Cuando el conflicto se resuelve, el foco cambia su patrón, se inicia la fase de reparación cerebral, que suele manifestarse como inflamación o dolor de cabeza. Al mismo tiempo, el órgano entra en su propia fase de curación, generando los síntomas que la medicina interpreta como enfermedad. De esta manera, el cerebro actúa como un conductor que dirige la sinfonía biológica del cuerpo con precisión y sincronía perfecta. El error ha sido ver las enfermedades como fallas, sin comprender que el cerebro las activa con un propósito. Nada en la naturaleza es caótico. El cerebro activa el crecimiento celular solo cuando la supervivencia lo requiere, y lo detiene al resolver el conflicto. Por eso, las enfermedades no surgen por mala suerte, ni por agentes externos, sino como parte de un programa biológico controlado y reversible. Cuando comprendemos esto, el miedo se disuelve. Lo que antes parecía un enemigo interno se revela como una respuesta inteligente del cuerpo. La cuarta ley biológica nos recuerda que el cerebro, el órgano y la psique trabajan juntos como un solo sistema para proteger la vida. Comprender este vínculo nos libera del miedo y nos invita a ver la enfermedad como parte del orden biológico, no como un castigo. A lo largo de sus investigaciones, el Dr. Hame documentó miles de casos clínicos que confirmaban la relación entre el cerebro, los conflictos biológicos y los tumores. Uno de los ejemplos más estudiados fue el de una mujer diagnosticada con cáncer de mama tras la pérdida de su hijo. El conflicto era de preocupación maternal y afectaba la glándula mamaria, regulada por el mesodermo antiguo. Durante la fase activa, las células de la glándula aumentaron para producir más leche, intentando simbólicamente nutrir o proteger. Cuando ella aceptó la pérdida, el conflicto se resolvió y comenzó la fase de curación. El tejido adicional empezó a descomponerse con ayuda de micobacterias, generando inflamación y fiebre local. Otro caso fue el de un hombre con cáncer de pulmón, después de vivir un conflicto de miedo a morir tras un diagnóstico médico erróneo. Su cerebro activó la proliferación alveolar para absorber más aire y sobrevivir. Al resolver el miedo, entró en la fase de curación con tos, expectoración y fiebre. En otro estudio, un paciente con cáncer de hueso presentaba un conflicto de desvalorización profunda. Durante la fase activa perdió densidad ósea, y en la fase de curación experimentó dolor por reconstrucción celular. En una mujer con cáncer de cuello uterino, el conflicto era de pérdida sexual o separación íntima.
El tejido ectodérmico respondió ulcerándose en la fase activa y regenerándose en la fase de curación. Incluso en los cánceres digestivos, Hame demostró que cada zona afectada correspondía a un tipo de conflicto específico. Estómago, no poder digerir una situación. Colon, sentirse invadido o ensuciado. En todos los casos, al encontrar la resolución emocional del conflicto, los procesos tumorales se estabilizaban y se iniciaba la reparación. Las imágenes cerebrales siempre mostraban un foco de Hame activo que cambiaba su forma al entrar en la fase de curación. Los síntomas más temidos: dolor, inflamación, fiebre, fatiga, eran simplemente señales de que el cuerpo estaba completando su programa biológico. Cada caso clínico confirmado reforzaba la visión de que el cáncer no es una tragedia, sino un proceso con un propósito. Lo que cambia no es el cuerpo, sino la mirada del observador, del miedo a la comprensión, de la guerra a la cooperación con la biología. Cuando entendemos esta lógica, la enfermedad deja de ser una sentencia y se convierte en un mensaje biológico de transformación. Comprender la cuarta ley biológica transforma por completo la forma en que vivimos los diagnósticos, los síntomas y el concepto mismo de enfermedad. La enfermedad deja de verse como un castigo o un enemigo, y comienza a entenderse como un programa biológico cargado de sentido. Cuando comprendemos esta ley, aprendemos a escuchar el cuerpo en lugar de temerle. Cada síntoma se convierte en una oportunidad para comprender qué conflicto está buscando resolverse. Esta visión no niega la medicina moderna, pero la complementa con una mirada más profunda, la de la biología consciente. Significa acompañar al cuerpo con confianza, sostener emocionalmente al paciente y comprender que la naturaleza nunca actúa sin propósito. El miedo debilita, la comprensión fortalece. Cuando la persona se siente segura, el cerebro puede completar los procesos de curación sin resistencia. Por eso, la actitud emocional es tan importante como el tratamiento físico. El cuerpo sigue las órdenes del cerebro, y el cerebro responde a nuestras emociones. Acompañar el proceso con paz, descanso y fe en la biología puede marcar la diferencia entre miedo y transformación. Esto no implica negar la ayuda médica, sino comprender cuándo intervenir y cuándo permitir que la naturaleza haga su trabajo. El verdadero cambio comienza cuando dejamos de preguntarnos ¿por qué me pasa esto? Y empezamos a preguntarnos ¿para qué mi cuerpo reaccionó así? Este enfoque devuelve al ser humano su poder y responsabilidad. Ya no somos víctimas de un error, sino participantes de un proceso inteligente. Comprender esta ley también invita a acompañar con compasión a quienes atraviesan diagnósticos difíciles, sin miedo ni rechazo. La biología no castiga, enseña. Cada proceso doloroso guarda una intención de evolución, una forma de restablecer el equilibrio perdido. Cuando comprendemos esto, la salud deja de ser una lucha y se convierte en un camino de conciencia, respeto y amor hacia la vida. La cuarta ley biológica nos recuerda que la vida siempre busca la supervivencia, nunca la destrucción. La cuarta ley biológica nos recuerda que el cáncer y los tumores no son errores, sino expresiones perfectas del cuerpo respondiendo a un conflicto no resuelto. Cada célula obedece a un propósito biológico que busca restaurar el equilibrio y asegurar la vida. Lo que llamamos enfermedad puede ser, en realidad, el lenguaje del cuerpo diciéndonos que ya es momento de sanar. Hame nos enseñó que detrás de cada diagnóstico hay una historia humana, un conflicto vivido con intensidad y un cuerpo que hace todo lo posible por adaptarse. Comprender esta ley no significa negar el dolor, sino reconocer su sentido y acompañarlo desde la conciencia. Cada tumor, cada síntoma y cada cambio en el cuerpo son pasos dentro de un programa biológico que busca restaurar la armonía perdida. Cuando comprendemos esto, el miedo se transforma en respeto y el cuerpo se convierte en un maestro que nos guía hacia una vida más consciente.
La enfermedad deja de ser un enemigo invisible y se convierte en una oportunidad para reconectar con nosotros mismos. El conocimiento del Dr. Hame nos devuelve la confianza en la sabiduría de la naturaleza y la certeza de que todo tiene un propósito. La cuarta ley biológica no es solo un descubrimiento científico, es una revolución espiritual que cambia nuestra relación con la vida. Cuando dejamos de luchar contra el cuerpo, descubrimos que siempre ha estado de nuestro lado, protegiéndonos y enseñándonos. El mensaje final de esta ley es claro. Nada en la biología es maligno. Todo en la biología busca la vida. Si comprendemos esto, podemos mirar la enfermedad con nuevos ojos, no desde el miedo, sino desde el amor, la conciencia y la confianza en el proceso de la vida. Y así, cada célula, cada tejido y cada síntoma se convierten en mensajeros del mismo principio universal: la vida nunca se equivoca. Gracias por acompañarnos en este viaje por la cuarta ley biológica del Dr. Hame. Suscríbete a Enseñanzas del Dr. Hame y sigue descubriendo las leyes que explican la biología con conciencia, amor y verdad.